Bueno, entonces hablamos del endurecimiento por deformación, que dijimos que es cuando los metales o aleaciones se deforman plásticamente, ocurre un endurecimiento y que en este caso el yield strength incrementa, y habíamos visto que este era el diagrama de esfuerzo de formación. Entonces si yo tomo una probeta y no la llevo hasta ruptura, sino la voy a deformando un poquito en poquito plásticamente, lo que yo voy a obtener es que para el mismo metal o aleación, fíjese que se va incrementando el yield strength y la ductilidad va disminuyendo, es decir, la elongación. También es importantísimo tener en cuenta que fíjese que el módulo no varía. Fíjense, recuerden que el módulo es eh, la pendiente de esta curva, y mire que a pesar que el yield strength está variando, el módulo no me va a variar. Es decir, cuando yo endurezco por deformación, la rigidez me va a permanecer constante. Lo que me va a variar positivamente o se va a incrementar más bien es el yield strength, y lo que se va a decrecer es la ductilidad. Bien, y entonces vimos que estos, dependiendo de los procesos de manufactura, pues esto es lo que va a ocurrir ahí. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre y qué es lo que pasa allí para poder entender el fenómeno? Entonces, aquí, pues quiero primero como tener estas preguntas. Si nosotros tuviéramos un metal perfecto, ideal, es decir, que no tuviera ninguna imperfección a nivel cristalino o a nivel volumétrico, tendría una resistencia superior a los metales reales. Recuerden que dentro de las imperfecciones que hemos visto está el límite de grano. Y recuerden que el límite de grano habíamos dicho que los cristales estaban creciendo en diferente orientación, con la misma estructura cristalina, ojo, pero en diferente orientación. Y entonces, cuando se terminaba de solidificar eso, entonces esa diferente orientación hacía que los diferentes cristales no pudieran acomodarse de una forma eh, bien, o sea, ordenada, y aparecía el límite de grano. Eso es una imperfección. Entonces, si yo tengo un metal que no tenga estas imperfecciones, es decir, que digamos que tenga solo un grano grandísimo, pero además que tenga otras imperfecciones que hemos visto, por ejemplo, ya vimos la imperfección sustitucional y la intersticial. Entonces, si eso fuera ideal, yo tendría un esfuerzo de fluencia grandísimo, y se estima que casi 10.000 veces mayor que el observado en la realidad. Entonces, pues aquí vienen las preguntas. Bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Cómo podemos controlar esas propiedades mecánicas? ¿Qué pasa microestructuralmente cuando ocurre la deformación plástica? ¿Y cómo influyen estos defectos en un metal real? Es decir, cuando estamos hablando de endurecimiento por deformación, necesariamente tenemos que considerar qué es lo que está ocurriendo en la microestructura, en el sistema cristalino, del cual se endurece, y nuestra respuesta pues son diferentes mecanismos de deformación, y también son defectos que tiene el metal. Y eso básicamente es lo que vamos a ver ahorita. Cuando entonces un metal o una aleación se deforma, entonces yo tengo algunos mecanismos de deformación. Estamos hablando de dos mecanismos grandes, que es mecanismo o deformación por deslizamiento y deformación por anclaje. ¿Sí? Vamos a ver estas dos deformaciones por deslizamiento. Eh, Recuerden que nosotros también hemos dicho el límite de fluencia. Recuerdan que el yield strength lo hablamos como el límite de fluencia, límite de elasticidad. Es decir, si nosotros hablamos que uno de sus nombres es entre el límite de la deformación elástica y la deformación plástica es el límite de fluencia, lo que estamos diciendo es que de cierta forma el material fluye, ¿sí? O se desliza. Es decir, piensen ustedes como en un líquido que está fluyendo. Cuando vean, digamos, fluidos, van a ver que es como si fluyera capa por capa, y eso mismo le ocurre a los metales y aleaciones. Y ese es el primer mecanismo, que se llama por deslizamiento, y esto es deslizamientos de uno o varios planos de cristalinos. Hay otro mecanismo que se llama deformación por anclaje, ¿sí? Y este tiene que ver que se, digamos, se deforma o se desliza no un solo plano, sino un conjunto, o sea, muchos planos, un conjunto grande de planos,
se desliza dividiendo en dos la estructura cristalina y en partes simétricas. Bueno, vamos a ver esto de formación por deslizamiento y necesariamente aquí tenemos que ver la estructura cristalina y empezar a hablar de un defecto que lo vamos a traer más adelante que se llama dislocación. Entonces, fíjese que aquí rápidamente la estructura cristalina, si ustedes ven acá, esa estructura cristalina está muy ordenadita, ¿sí? Pero mire que aquí hay un defecto, es decir, esto se llama dislocación, lo voy a hablar ahorita más adelante, que realmente lo que pasa es que como si un plano se hubiera, eh, digamos, metido dentro de la red cristalina y fíjese que produce esta deformación, ¿sí? Y realmente no es que se haya metido, sino que fíjese que es como si se hubiera partido, mire que aquí está el resto de ese plano, pero está en una posición de, digamos, de no equilibrio y hace que la red cristalina se deforme. Entonces, esto es lo que yo llamo un plano cristalino. También es, o sea, esto es un defecto que se llama dislocación. ¿El defecto cuál es? Que fíjese que este plano no está donde debe estar acá. Entonces, ese es el defecto que está metido ahí un plano donde no debería estar, pero finalmente tengo aquí un plano. Cuando yo hablo de formación por deslizamiento, lo que estoy hablando es que ese plano que, digamos, está generando una dislocación en el metal o aleación, se empieza a mover, ¿sí? Entonces, algo así, aquí ven una fotico de una oruga como el movimiento de una oruga. Fíjese que si usted ven un gusanito de estos, él no mueve, digamos que todas las 50 pares de patas que tiene, sino que él como que mueve estas, ¿sí? Después va moviendo esta y después va moviendo esta y con eso adelanta. Él no mueve todas las patas al tiempo. Eso mismo es, o sea, así más o menos es lo que ocurre con la deformación por deslizamiento. Es decir, aquí en lugar de mover las paticas, la deslocación se va a mover o ese plano que está ahí en una posición donde no debería estar, se va moviendo hasta que me crea un movimiento que genera una deformación plástica. Entonces, fíjese que nosotros tenemos, si viéramos la superficie del material acá, mire que está plano, o sea, no tenemos ninguna deformación plástica, pero con el movimiento de este plano, fíjese que al final voy a tener como un escaloncito, lo que quiere decir es que tuve una deformación plástica. Aquí lo vamos viendo también, entonces fíjese que ese plano o esa dislocación se está moviendo y eso es lo que yo llamo deformación por deslizamiento. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Si yo tengo ese tipo de movimiento así, estilo oruga, yo necesito un menor esfuerzo para mover todo el conjunto. Imagínense que esta oruguita estuviera así, con todas las patas en el piso, y yo quisiera moverla, digamos, 2 unidades de ella, es decir, mover estas dos acá. Imagínense que entonces yo voy a intentar moverla todo el tiempo, es decir, que todas estas paticas, que haya un deslizamiento de toda la oruga. Entonces yo necesitaría una fuerza mucho mayor si yo hago este movimiento, es decir, que voy moviendo de a poquito. Entonces, eso lo que me connota es que esta deformación por deslizamiento voy a tener un esfuerzo mucho menor para mover un conjunto. Obviamente este es el esfuerzo donde empezamos a tener deformación plástica, o sea, donde se superó el gel stretch del material, pero básicamente es mucho más fácil moverlo, o sea, la energía que yo necesito para moverlo de esta forma es mucho menor. Entonces, en los metales, pues se aprovecha de eso y por eso tenemos esta deformación por deslizamiento. Ahora bien, fíjese que hemos dicho que aquí se está moviendo un plano, ¿sí? Que ese plano está creando un defecto, que es la dislocación, porque ese plano no está en el sitio donde debería estar, pero vamos a mirar un poquito qué es lo que pasa con esos planos. Entonces, pensemos que este es un sistema cristalino, ¿sí? O sea, aquí estamos todos los átomos allí agrupados de alguna de las formas cristalinas que hemos visto, y lo que quiero que aquí miren es este plano. Aquí podría tener yo muchos planos, fíjense que yo podría tener este plano de aquí, este plano acá,
el B, este otro de acá, de pronto uno hacia este lado, y aquí yo podría hacer infinidad de planos. Ahora, recuerden que esto es en 3 dimensiones y entonces aparecería otra posibilidad muy grande de definir diferentes planos en esas 3 dimensiones. Pero vamos a analizar únicamente este plano A y este plano B. Y fíjese que este plano A, si yo lo sacara aquí y lo mirara, digamos específicamente, es un plano donde mire que los átomos están muy, muy unidos. Mientras que este plano B, ¿sí? Si yo lo saco, acá fíjese X, Y y Z, X, Y y Z, es un plano donde los átomos están, digamos, ocupan mucho más espacio. Es decir, esto es lo que yo llamo un plano denso y este es lo que yo llamo un plano que no tiene pues no denso. Y ahora imaginémonos en la deformación. Hemos dicho que la deformación consiste en el movimiento de planos. Hemos dicho que la deformación básicamente es el movimiento de átomos a través de una dislocación. Y entonces fíjese que este átomo para moverse necesitaría saltar a esta nueva posición de equilibrio. Y entonces miren la distancia en este plano A que requiere para saltar esa nueva posición de equilibrio. Mientras mire la distancia en este plano B. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo empiezo a mover esos planos de esta forma, por un esfuerzo ya que ya está en deformación plástica, en el material, en la aleación o en el metal van a existir planos preferentes donde se van a mover más fácil. Es decir, esto se va a mover mucho más fácil porque mire el esfuerzo o la energía que yo requiero para mover de aquí a aquí es mucho menos que la energía que yo requiero en este otro plano. Entonces, digamos, para este tipo de material, seguramente su deformación va a ser a través de los planos A y todo el sistema de planos A y no para los planos B. Cuando yo digo todo el sistema de planos A, ¿qué quiere decir? Mire que aquí yo tengo este plano A, ¿sí? Pero ese mismo plano, esa misma organización yo la encuentro acá, o esa misma organización yo la encuentro acá. Entonces yo tendría, fíjese que tengo un sistema de planos A, que quiere decir uno aquí, otro aquí, y eso yo lo llamo sistema de planos A. Los planos B yo también los podría encontrar en diferente. Entonces, lo que yo les quiero decir es que cuando yo tengo una deformación por deslizamiento, necesariamente tengo una dislocación, es decir, un defecto, es decir, un plano que está ahí donde no debería estar en medio de los dos, y ese plano se va moviendo, pero ese plano no es cualquier plano, ese plano es un plano donde sea un plano de alta densidad, es decir, en este caso sería ese movimiento de esos planos sería a través de todos los sistemas A, todos los posibles planos que tengan esta forma, ¿sí? Y para B, por ahí no se movería. ¿Mm? Entonces, como conclusión, en planos densos el movimiento es más fácil, la deformación en metales se hace en planos preferentes, esos planos de alta densidad. Bien, miremos un poquito la estructura cristalina de FSC. Recuerden que hemos dicho que la estructura cristalina de FSC generalmente es una estructura que es muy dúctil. Recuerden que en ductilidad el FSC es más dúctil, el BSC no tanto y el HCP tiende a ser frágil. Y lo vamos a entender desde esta explicación. Entonces miremos la estructura cristalina de FSC. ¿Qué es el FSC? Es una estructura cristalina cúbica centrada en las caras. Mírela acá. Y fíjese que en esa estructura cristalina cúbica centrada en las caras, yo lo que les decía, puedo tener muchos planos. Entonces, puedo tener este plano de aquí, este otro de aquí, este otro de aquí, el de la cara superior, ¿sí? Y puedo hacer muchos, muchos planos. Cuando yo miro esos planos, fíjese, yo estoy aquí haciendo como en 2D la estructura cristalina y aquí básicamente los rojitos son los que son los de arriba y los azulitos son los del medio. Y entonces fíjese que yo podría trazar aquí igual que acá, en esta diapositiva, yo podría empezar a trazar planos. Entonces fíjese que yo, por ejemplo, tengo este plano.
O fíjese que yo tengo este plano verdecito, ¿sí? O fíjese que tengo este otro plano entre los azulitos o tengo este plano azul. Y mire que cada uno, respecto a lo que yo había explicado aquí, cada uno tiene una densidad diferente. ¿Mm? Si yo me pongo y hago un análisis de todos esos planos, esos son análisis que se hacen con digamos, un concepto que se llama índice de Miller y entonces se calculan todos los planos que hay allí, se definen cuáles son los de alta densidad, de baja densidad. Nosotros no vamos a ver esto, me interesa es el concepto. Entonces, fíjese que acá tenemos, si yo hago ese análisis de todos esos posibles planos que tiene este cubito FSC, de esos me salen que tiene 12 sistemas de deslizamiento densos, es decir, 12 sistemas que cada sistema tiene un número determinado de planos. Entonces, es como si yo tuviera 12 superautopistas y cada autopista con derivaciones para hacer un movimiento, ¿sí? Y todos ellos son densos, es decir, por allí, o sea, el esfuerzo donde llegue va a tener 12 sistemas para moverse. Por eso es que la estructura FSC es tan dúctil, porque por donde le llegue el esfuerzo va a encontrar casi que un plano denso y por ahí inicia a moverse los átomos y por ahí inicia entonces a moverse estas dislocaciones. Bien, vamos a ver el FCC. El BCC, qué pena, el BCC es cúbico centrado en el cuerpo. Ay, lástima que no tengo aquí la diapositiva. Y ese BCC, fíjense que no tiene tantos átomos como este. Y al hacer el análisis, mire que no tengo tantos planos de mayor densidad. Cuando yo hago el análisis, concluyo que el BCC tiene únicamente 3 sistemas de deslizamiento densos. Es decir, fíjense que el FCC tiene 12, mientras que el BCC tiene únicamente 3. En otras palabras, este señor tiene 4 veces más que este. Lo que me lleva, obviamente, a que el BCC o la estructura BCC sea una estructura que no sea tan fácilmente deformable plásticamente, es decir, de baja ductilidad, de media y baja ductilidad. Y recuerden que eso lo habíamos dicho también, ¿sí? Es más, este señor BCC, hay veces que no se deforma por deslizamiento, sino a bajas temperaturas se hace otro tipo de deformación que es la de McLaren, que ya la vamos a explicar. Y ahora vamos, uy, espérenme un momentico. Estas serían las de deformación por deslizamiento. Fíjense que habíamos dicho que hay 2 tipos de deformaciones, por deslizamiento y por McLaren. Hemos dicho que el FCC es deslizamiento. Hemos dicho que el BCC tiene 2 modelos, deslizamiento y McLaren entra a bajas temperaturas, pero también hemos dicho que este BCC la utilidad no es tan alta. Y recuerden que habíamos dicho que la estructura HCP tiende a ser frágil, es decir, allí hay deformación por McLaren. Esa la explicaré un poco más adelante porque quiero concentrarme ahorita en esta parte del deslizamiento y las dislocaciones. Entonces, aquí ya hemos visto que los planos, ya hemos visto las dislocaciones, etcétera. Entonces, surgen quizás estas 2 preguntas. ¿Cómo se deslizan esos planos y cómo se mueven los átomos? Entonces, vamos con estos defectos lineales que es, digamos, la dislocación es un defecto lineal. ¿Por qué un defecto lineal? Porque es una línea, es un plano, ¿sí ven? Entonces yo lo podría ver en la estructura cristalina, yo lo puedo ver como una línea. Recuerden que vimos en la clase anterior los defectos puntuales, que era un átomo, ¿recuerdan? Sustitucional intersticial, era un átomo, pero aquí ya no estamos hablando de un solo átomo, sino estamos hablando de una línea de átomos. Y entonces tenemos, digamos que varios tipos de dislocaciones. Esta dislocación de la que hemos hablado se llama dislocación de Orde o de cuña, y fíjense qué es lo que yo les estoy diciendo. Hay un plano allí que se mete y entonces se deforma y genera unas tensiones internas dentro de la estructura. Cuando
o mejor dicho, cómo se da origen a estas dislocaciones. Durante la solidificación, claro, recuerden que cuando yo estoy solidificando, todos los átomos se están agrupando y se están ordenando según la estructura cristalina. Pero puede ser que durante ese ordenamiento no sea ideal, no sea muy, muy bueno, y entonces queda un planito por allí metido donde no debería. La deformación plástica, obviamente, pues hemos visto que al deformar plásticamente se pueden originar también esos planos. Condensación de vacantes, unión y formación. ¿Qué es una vacancia? Ese efecto no lo hemos visto. La vacancia es un efecto puntual y la vacancia no es más que no haya un átomo donde debería ser. Es decir, si miramos aquí, entonces podría ser que aquí no esté ese átomo. Entonces fíjese que es una vacante, es un huequito. Entonces, si yo tengo eh, muchas vacancias, ¿sí? Entonces me puede dar origen a una dislocación, ¿sí? Entonces esas vacancias, esos huequitos empezaron a migrar, se empezaron a unir hasta que me quedó esto así, ¿sí? Las vacancias se generan por la temperatura. Cuando llueve, recuerden que nosotros vimos una propiedad que se llama expansión térmica, ¿sí? Coeficiente de expansión térmica. Y lo que decíamos era que el material se expandía. Bueno, ¿y cómo es eso que un material se puede expandir? O sea, físicamente, ¿qué es lo que está pasando allá? Resulta que cuando yo genero temperatura, se empiezan a formar esos huequitos, esas vacancias, y por eso se expande el material. Y entonces, al formarse esas vacancias y al unirse, voy a tener estos planos, o sea, se forman estas dislocaciones. Y recuerden que yo para hacer este movimiento, lo que necesito son dislocaciones, es decir, deformación por deslizamiento. Y por eso cuando yo caliento un metal, el material, el metal es mucho más dúctil, claro, porque al hacer esas vacancias, es decir, esos huequitos también hacen dislocaciones, y entonces yo tengo muchas más dislocaciones, ¿sí? Para poder originar esta deformación por deslizamiento. ¿Mm? Entonces, a alta temperatura, el material se hace más dúctil por esa formación de vacancias y esa formación de dislocaciones. Emparejamiento de átomos incorrectos en aleaciones. Bueno, esto sí ya es un tema mucho más específico. Y entonces lo que tenemos aquí es que tenemos esas dislocaciones que generan unos estados de tensión y de compresión. Y entonces fíjese que el hecho de que yo tenga esas dislocaciones, ¿sí? Y su movimiento, pues voy a tener unos esfuerzos internos en el material. Bueno, aquí hay otro tipo de dislocación, entonces hay como una dislocación de línea, y aquí también se llama dislocación de tornillo. Aquí, ¿qué es lo que quiero que ustedes vean? Fíjense que yo tengo un esfuerzo como a compresión en este caso. Entonces, fíjense que yo tengo este esfuerzo, el material estaba inicialmente acá, todo bonito, y cuando yo tengo este esfuerzo, entonces me crea esta salida de esta estructura cristalina, que incluso yo la voy a ver reflejada en la microestructura, después ahorita lo vemos, pero entonces aquí está la deformación plástica. Cuando yo tengo un esfuerzo cortante, mírenlo acá, ¿sí? Fíjese que aquí tengo un esfuerzo para un lado, para el otro, y entonces también se me genera una dislocación de línea, mírenla acá, ¿sí? Por el movimiento de este, de esta estructura cristalina. Esto en relación a que las dislocaciones se forman cuando hay deformación plástica. Bien, vamos a ver estos videos, ya se los mando. Eh, entonces, volviendo a esta deformación por deslizamiento, básicamente recordemos que la deformación por deslizamiento se hace por un movimiento de dislocaciones, y finalmente lo que obtengo es, digamos que una deformación plástica. Yo cuando miro un grano al microscopio que ha sido deformado plásticamente, puedo apreciar esto. Fíjese, aquí lo que yo estoy viendo es un límite de grano. Miren los límites de grano acá.
Estos serían los límites de grano. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí voy a ver unas líneas, ¿sí? Que yo las puedo evidenciar al microscopio. Esas son las líneas de deslizamiento. Y lo que me está diciendo es que hubo una dislocación que finalmente se formó. Digamos que es como ver ese plano que está saliendo aquí extra o que va ahí migrando. Y eso también lo puedo yo observar al microscopio. Miren cómo está deformado este metal y miren todas las líneas de deformación que tiene. Entonces, digamos que ustedes si en algún momento tienen que hacer una micrografía y hacer un análisis de falla o alguna cosa, y ven al microscopio un metal o aleación, y de pronto ven todas esas líneas, usted lo que dice, bueno, lo que está pasando en este material es que, en primer lugar, hay una deformación por deslizamiento, es decir, de ser un FCC o posible un BCC, pero además lo que me está diciendo es que el esfuerzo al que estuvo sometido este material fue un esfuerzo por encima del yield stretch, es decir, se pasó inclusive ese límite de formación elástica y plástica, se pasó inclusive el factor de seguridad y finalmente hubo una deformación del metal. Y esto pues podría usted con ese dato también empezar a concluir muchas cosas. Bueno, finalmente entonces esto lo que les quiero mostrar es cómo se ve esta deformación por deslizamiento al microscopio. La deformación por maclaje es un poquito diferente. La deformación por maclaje es para estructuras cristalinas BCC a baja temperatura y para estructuras cristalinas HCP. ¿Qué es lo que yo tengo? Fíjense que yo tengo los planos cristalinos, pero por la forma de esa estructura cristalina, aquí no tenemos solo un plano de alta densidad. Y entonces, como tengo solo, bueno, un sistema de planos de alta densidad, entonces contra el FSC que tenía dos, entonces no hay mucho que hacer para deformarse, por eso tienden a ser frágiles. Entonces, cuando yo tengo un esfuerzo, lo que hace él es que se macla. Macla es un conjunto de planos, es decir, viene aquí, viene el esfuerzo y entonces un conjunto grande de planos digamos, se cambian su orientación. Entonces, fíjese que la línea venía acá, pero ellos cambiaron las posiciones, inclusive posiciones que no deberían ocupar según la estructura cristalina anterior. Mire que este señor debería estar aquí o debería estar acá. Sin embargo, al virar, al hacer ese clivaje, ese giro, vamos a tener esto. Y lo interesante también de la macla es que voy a tener una estructura cristalina con una dirección que es igualita acá, es decir, es simétrica. Es como si yo tuviera un espejo y es la macla o lo que se formó plásticamente, pues no tiene esa dirección. Aquí entonces, recuerden, estructuras cristalinas HCP, solo tiene un sistema de deslizamiento que es este y entonces prefiere maclarse. ¿Cómo lo veo yo en el microscopio? Entonces, fíjese, aquí yo veo, vuelvo a ver estos límites de grano, estos son los límites de grano, mire que esto es un grano, pues es algo grande. Miren que yo estoy viendo aquí las líneas de deslizamiento, ¿sí? Es decir, yo puedo concluir que este señor tuvo una deformación por deslizamiento, pero también por maclaje. Y miren lo interesante aquí del maclaje, por ejemplo, miremos esta, fíjese que las líneas de deslizamiento vienen aquí. Esta es la macla, donde cambian sus líneas de deslizamiento, fíjense acá, pero una vez terminada la macla sigue la misma dirección, vea, ¿sí? Entonces tiene este concepto. Y mire que lo que viró es bastante, o sea, fíjese que cada línea de deslizamiento aquí sería un plano, pero mire el grosor de esta, esto quiere decir que fueron muchos planos, es deslizamiento por maclaje. Como yo estoy viendo esto, yo de, puedo decir que esto es un metal o una aleación de una estructura cristalina BCC. ¿Por qué BCC? Porque yo le veo deformación por deslizamiento, pero también le veo deformación por maclaje. ¿Sí? A esta parte de ese maclaje se le llaman bandas de deslizamiento. Es muy común en los cobres, en los latones, etc. Bien.
Entonces, de eso tenemos dos tipos de deslizamiento, dos tipos de deformación por deslizamiento y anclaje. Haciendo como una comparación, este se mueve a distancias enteras. Claro, fíjese que siempre salta de uno acá, mientras está en distancias fraccionadas. Hemos visto que, por ejemplo, este señor no quedó en el sitio. Aparecen líneas delgadas en la microestructura, se llaman líneas de deslizamiento, mírenlas acá, y aquí aparecen líneas gruesas en la microestructura, bandas de deslizamiento. Fíjense, es esta. Y ningún cambio en la orientación del cristal. Básicamente, cuando yo tengo por deslizamiento, mire que el cristal prácticamente queda, mire que aquí hay otro cristal, queda casi igual, ¿sí? Mientras que para este, sí yo veo un gran cambio en la orientación del cristal. Entonces, fíjese que este es el cristal completo y aquí mire que hay unos cambios de orientación de los planos. Esto como a manera de conclusión. Bien, pero entonces, la deformación va a depender de las estructuras. Sí, recuerden que tenemos un movimiento de dislocaciones que me generan menores esfuerzos, esto para deformación por deslizamiento. Y recordemos que el FCC tiene 12 sistemas cristalinos, es decir, es muy dúctil. El BCC3, la utilidad, digamos, se disminuye. Y el HCP1, esto quiere decir que este es por anclaje, este por eh, anclaje por deslizamiento y este por deslizamiento. Y básicamente lo que me está diciendo es que son sistemas, digamos que serían autopistas. Entre más autopistas tenga para el movimiento, pues más se mueve. Entre menos, pues va a haber más, mayor trancón. ¿Mayor trancón de quién? ¿Quiénes son los que van en estas autopistas? Las dislocaciones. ¿Sí? Y entonces, cuando yo hablo de endurecimiento por deformación, ¿qué es lo que está pasando? Recuerde que la dislocación ya está allí o en función de la deformación plástica se generan. Entonces, fíjese que aquí vienen aquí todas las dislocaciones, ¿sí? Pero hay sitios donde esas dislocaciones se entraban, es decir, llegan allá, se conglomeran y no pueden seguir eh, moviéndose porque hay un entrabamiento entre esas dislocaciones. Por eso, entonces, para poder seguir deformando necesito un esfuerzo mayor. Por eso aparece lo que se llama endurecimiento por deformación. ¿Sí? Vuelvo y repito, se deforman plásticamente, aparecen dislocaciones, esas dislocaciones empiezan a moverse, pero hay lugares donde esas dislocaciones entraban, no pueden seguir moviéndose y al no moverse, pues se requiere un esfuerzo mayor para generar ese movimiento, para desentrabar eso, y entonces eso me traduce que el yield strength se me incrementa y tengo endurecimiento por deformación. Esto generalmente, esos sitios donde se entraban son asociados a los límites de grano. ¿Sí? Es decir, entre más pequeño es el grano, más resistente es el material, obviamente. Voy a explicarlo aquí un momento. Bueno, entonces, en primer lugar, influencia ah, del tamaño de grano sobre la resistencia. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, fíjese que yo puedo tener diferentes tamaños de grano y hay una clasificación de los tamaños de grano de las diferentes aleaciones. Entonces, se han clasificado en números, ¿sí? Fíjese que si yo estoy viendo el número 1, donde yo tengo una dislocación que se está moviendo, digamos que tengo una, eh, espérenme, acá la embarré. Tengo una dislocación que está por acá. Entonces ella se va a mover, se va a mover, se va a mover, se va a mover, se va a mover hasta aquí, hasta este límite de grano. ¿Sí? Entonces fíjese que la distancia que yo tengo de ese movimiento, en el acá, hace que
tenga una alta deformación plástica. En otras palabras, este material, digamos, ese sería muy plástico. Miren que si yo cojo ese mismo material y refino el grano, refinar el grano quiere decir es que en el proceso de producción tengo un grano mucho más pequeñito, digamos mire que, volvamos con la dislocación, mire que la dislocación va a tener este movimiento y aquí se va a entrabar, ¿sí? Entonces fíjese que en comparación de ductilidad, ¿sí? Este tiene mayor ductilidad, ¿sí? Este tiene mayor ductilidad, ¿sí? Que ¿sí? Este tiene menor. Ahora vamos a coger ese mismo material, de esa misma metal y aleación, y le voy a dar un tamaño de grano mucho más pequeñito. Miremos, por ejemplo, este de acá, ¿sí? Entonces, el debajo del 2. Entonces yo vuelvo y tengo esa dislocación, y fíjese que el movimiento que yo requiero, o sea, el desplazamiento es muy pequeño, y vuelvo y se entraba. El hecho que se me entrabe la dislocación aquí en este punto, ¿sí? Lo que me está diciendo en este entrabamiento es que requiero un esfuerzo mayor para poderlo mover, ¿sí? Y por eso en el diagrama de esfuerzo de formación, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Tengo algo así, y recuerden que en el diagrama yo tengo esfuerzo, esto es elongación, yo tengo aquí sería el límite entre la deformación plástica y elástica, pero fíjese que aquí cuando sigue creciendo esta gráfica, sigue creciendo, ¿sí? Incrementando el esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una deformación. Claro, yo tengo que seguir incrementando el esfuerzo porque evidentemente acá, ¿sí? Hay un entrabamiento de esas dislocaciones y por eso yo tengo que seguir incrementándolo para poder vencer ese entrabamiento. Entre mayor límite de grano tenga, es decir, entre el más grano más pequeño, obviamente entonces estas propiedades van a cambiar. Entonces voy a tener el mismo material con una resistencia mucho más alta. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Tengo este mismo límite de grano, pero entonces tengo mucha deformación. Bueno, a ver. Ay. Entonces, eso en relación al tamaño de grano. Ahora, en relación a la deformación, tengo este límite de grano, no me interesa el tamaño de grano, ¿sí? Y tengo esta dislocación, bueno, voy a pintarla aquí de otro color. Tengo esta dislocación, que esta dislocación se me va a ir y se va a acumular por aquí. Pero aquí tengo más deformación plástica, me origina más dislocaciones y todas esas dislocaciones empiezan a migrar y empiezan acá y aquí queda el entrabamiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo eso? ¿Sí? Entonces, volvemos al diagrama de esfuerzo de formación. Lo que me está diciendo eso es que, listo, si yo, volvemos aquí, yo llego acá, tengo deformación elástica, pero a mí lo que ahorita estoy hablando es de deformación plástica, entonces fíjese que es lo mismo. El hecho de para yo vencer esta deformación, lo que me está diciendo es que ese esfuerzo se incrementa. Bien, pero ¿qué pasa si yo paro esto y vuelvo y hago? ¿Sí? Ya evidentemente cuando quiero volver a deformar este material, ya tengo en estas dislocaciones, ¿sí? Digamos que tenía estas dislocaciones ya ahí como puestecitas, y yo vuelvo y deformo. Entonces, listo, deformé, empiezan a aparecer otras dislocaciones acá, digamos, y cuando llegue ya se va a encontrar
que este movimiento se dificulta más. Y entonces por eso en la gráfica esfuerzo de formación yo veo que esto se me va a incrementar, es decir, por acá y por acá. Y eso es lo que llamamos endurecimiento por deformación.